A continuación presentamos Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Collahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa de radio en este punto del dial que semana a semana nos convocamos en esta suerte de rito para hablar a propósito de los desafíos de apoderadas, de apoderados. Es un tema complejo. Sin embargo, es la razón por la cual estamos justamente aquí en la radio. Y hay muchas madres y padres, y no precisamente de sectores vulnerables o con dificultades graves en lo económico, que nos hemos sentido superados por situaciones con nuestras hijas, con nuestros hijos. A veces se instala la angustia, se hace necesario conversar y en fin, pues la pregunta de siempre: ¿cómo mejoro las comunicaciones al interior de mi familia? Entendiendo que hay tantos modos de hacer familia en el Chile de hoy. Y lo que hicimos fue salir y buscar a profesoras, a profesores, apoderadas y apoderados, y que nos compartieran su experiencia en relación a las comunicaciones. Y de ese modo, cuando hacemos radio, lo hacemos con nuestra gente de aquí, de la región de Tarapacá. Mire, yo creo que la dificultad mayor para comunicarnos entre profesores y alumnos, profesores directivos, apoderados, creo yo que es el interés. El interés en educarse, el interés, porque yo trabajo en el liceo. Los niños del liceo muestran poco interés por ser más. Nuestra lucha constante es que ellos sean mejores. De hecho, nuestro lema es cambiar para ser mejor. Y estamos siempre en esa línea. Que sean mejores, piense más adelante, usted está empezando en primero medio, ya es otro colegio, usted ya tiene que tomar otro camino, su papá tomó un camino, usted tiene que tomar el propio. Siempre con esa comunicación. Poco interés en ese sentido, el niño te escucha, pero aquí en el momento y después, yo creo que es cosa de interesarse más un poco por el proceso educativo de parte de los papás, de parte del alumno por su proceso. Puedo decir, la educación comienza en casa. Ya, yo soy madre de 4 hijos. Gracias a Dios, bueno, en este momento tengo una hija en el liceo, Natalia Moscoso, es mi hija, ya, y tengo 3 en la escuela de Matilla. Gracias a Dios nunca he recibido quejas de mi hijo que hayan sido atrevidos o que le hayan faltado el respeto a algún profesor, pero sí lo he visto en otros alumnos. Entonces yo sé que la educación comienza en casa porque yo a mi hijo lo educo de esa forma. Yo creo que tiene que ver con la empatía que uno tiene que demostrar. La afectividad con que uno puede llegar a los niños en la impartición de la clase, en los momentos de recreo, acompañarlos todo el tiempo y lograr de esa manera que el niño tenga plena confianza en su profesor. Bueno, eso fue lo que nos dijeron profesores, una madre, una apoderada, y estamos junto a un orientador de familia. Él es educador, es monitor del equipo Escuela de la Familia, que es este proyecto que desde Fundación Educacional Collahuasi vienen implementando desde el año pasado en distintos establecimientos educacionales con el objeto de colaborar con apoderadas y apoderados. Nuestro invitado forma parte de ese equipo y lo primero es decirle: Franco, muchas gracias por venir aquí a la radio. Hola, ¿qué tal? Contento de estar acá contigo y bueno, con todos los auditores, esperando hacer un aporte, ¿cierto?, a la pregunta que es la comunicación, ¿cierto?, en la familia. Vamos a ir desglosando este tema. Le cuento que estamos viendo el mar. Estamos en Iquique, estamos en una cafetería, porque no siempre es fácil encontrar a nuestras invitadas e invitados que vayan a la radio, al estudio de grabación, en fin. Y entonces nosotros tomamos micrófono y recorremos la región y otras regiones del país buscando con quienes poder recabar información para ayudar, colaborar con nuestros apoderados. Franco, sabemos lo relevante que es la comunicación, ya lo decían las voces de las experiencias de profesores, de madre. Lo complejo con las comunicaciones en la familia, Franco, es que se trata de un discurso y una práctica. Una cosa es decir que te adoro y otra cosa es en la práctica no demostrar precisamente que te estoy adorando. Lo que digo como madre está siendo visto en mi práctica diaria, como padre, como abuela, abuelo, en fin. ¿Qué saco con tener un discurso democrático si en casa soy una mujer autoritaria? ¿O de respeto a los demás si aguanto que mi hijo sea falta de respeto con compañeros bolivianos, por ejemplo? Y todo ese nivel de incongruencias, preguntarte un poco tu opinión entre discurso y práctica. Claro, exactamente, lo que tú mencionabas es sumamente importante porque en este caso los niños o niñas aprenden, ¿cierto?, con la imitación.
al vernos a nosotros como padres, ¿cierto?, actuar, más allá de lo que uno puede dar en el discurso a los hijos. Hijo, yo le puedo decir a mi hijo, pórtate bien, hijo, haz esto otro, pero si ellos no lo ven en el ejemplo, que es realmente donde ellos tienen un aprendizaje mucho más significativo, esto no va a suceder, o sea, no va a haber un aprendizaje en parte, ¿cierto?, de ellos. Es importante en este caso entender de que los niños, ¿cierto?, aprenden por imitación hacia los padres, mucho más allá de lo que yo le pueda decir. Entonces hay que predicar con el ejemplo, podríamos decir. Claro, una madre o un padre o un abuelo, en fin, estamos hablando de los adultos que están a cargo de las niñas, de los niños en su etapa escolar. No siempre es fácil ser consecuente con la palabra. A mí me encantaría andar grabando a la gente. Mira nomás en esta misma cafetería aquí frente al mar, la gente que va pasando, que gana de grabarla para ver si su práctica es consistente con su discurso. Más de algún apoderado, Franco, le pega un coscorrón, un piñiscón, una tiradura de pelo a su escolar y luego piensa para calladito. Bueno, si así lo hizo mi papá y así lo hizo mi mamá, así me criaron a mí, es lo que yo aprendí, es la escuela que yo tengo, sería todo nomás, y tampoco tenemos tanto tiempo como para estar escuchando, se acabó, una patada y basta. Hay gente que se siente autorizada para maltratar a una niña, a un niño o a un joven. Tú tienes experiencia, ¿qué dices de eso, Franco? Lo primero que puedo decir y lo más importante, que es cualquier maltrato hacia el niño, ¿cierto?, no es correcto y a la vez tampoco va a ayudar en ningún motivo a su formación. Eso es sumamente importante de comprender. Ahora, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué se entiende de que con un coscorrón quizás mi hijo puede o mi hija puede, ¿cierto?, aprender, ¿cierto?, puedo corregir alguna conducta que yo no deseo, ¿cierto?, que mi hijo haga? Para esto vamos a hablar, ¿cierto?, de nuestras familias de orígenes, ¿cierto? Nuestras familias de orígenes, ¿cierto?, a nosotros nos van a entregar nuestros valores, ¿cierto?, nuestra forma de ver la vida, ¿cierto?, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de relacionarlos. Entonces eso es sumamente importante porque después yo replico esa forma con mi familia. Entonces muchas de esas formas de enseñar de nuestros padres en sus tiempos quizás eran legítimas, se podía dar un coscorrón, ¿cierto? Muchas veces uno escucha comentarios de que hasta mi profesor me daba un reglazo en las manos cuando yo eso decía. Mi papá autorizaba al profesor para que me diera un pequeño reglazo, ¿cierto? Con la regla para que yo pueda, ¿cierto?, tener una mejor conducta, ¿cierto?, en la sala. Ahora bien, eso fue en otra época. Ahora estamos viviendo en una sociedad distinta, ¿cierto?, donde hay un respeto hacia el niño y a la niña. Estamos también hablando de derechos de los niños, ¿cierto? Hay un nuevo paradigma, ¿cierto?, en cuanto a la infancia. Por lo tanto, nosotros como padres tenemos que también estar a la altura de esto, o sea, tenemos que informarnos de esto y también aprender de que, ¿cierto?, que todo lo que tenga que ver con un golpe hacia el niño o con un maltrato nos va a hacer un flaco favor en el aprendizaje y en la crianza. Es todo lo contrario, acá les puedo decir, es todo lo contrario. El amor, el afecto, el cariño, la comprensión es fundamental para que el niño crezca de una manera sana, ¿cierto?, tanto en el hogar, ¿cierto?, y esto también lo traspasamos al colegio. Entonces, les puedo asegurar esto, que sin duda que el amor y el afecto tienen que estar más allá del coscorrón. Ahora, claro, yo entiendo y creo que todos los que te estamos escuchando aquí en la radio, Franco, compartimos plenamente con nuestro orientador familiar aquí el micrófono. Pero también tenemos que reconocer que a veces las situaciones nos sobrepasan, Franco. Yo a veces llego muy cansada a mi casa. El transporte ha sido largo, a veces 1 hora y media arriba ahí esperando de la locomoción colectiva para llegar a mi casa. A veces el día no ha sido bueno, las platas no alcanzan, en fin. Y uno llega a la casa y se encuentra con situaciones que demandan de uno, demandan energía, buena onda, a hablar con nuestras hijas e hijos. Y entonces, claro, de pronto uno se siente completamente saturada y el primero es el grito. Al año de acostumbrarme a gritar vendrá la patada, luego de la patada un buen combo, porque sí, son las situaciones de violencia que se denuncian en las distintas instituciones del país.
Me imagino que no tienes el conejo para sacarlo debajo del sombrero y darle a todo Chile la receta de cómo hacerlo para jamás en la vida sobrepasarse con un ser humano que tiene menos fuerza que yo, menos poder que yo, que depende de mí, etcétera, etcétera. Pero algún comentario, Franco, denos una ayudita ya que estamos mirando el mar acá en Iquique. Miren, lo que les puedo decir, ser padre es una bendición. Ser padre es maravilloso, hermoso. Entonces, cuando ustedes vayan en la locomoción colectiva, ¿cierto? Cuando tengan un día estresadísimo, acuérdense de eso. Acuérdense de cuando, ¿cierto? Como mamita estuvieron embarazadas, ¿cierto? Como padres estaban en espera de su bebé. ¿Y qué sentían en esos momentos? Transpórtense a ese momento, acuérdense. Van a llegar a la casa, van a ver a su hijo, van a estar ustedes agotados. Sin embargo, su hijo no tiene ninguna culpa de eso. Su hijo solamente necesita de ustedes. Solamente quiere quizás una conducta que ustedes no quieran que el niño está realizando en el hogar, tiene que ver con llamar la atención. Papá, acá estoy, papá, juguemos, papá, quiero estar contigo, papá, por favor, estate a mi lado, hazme cariño. Entonces, como padres debemos recordar siempre eso, debemos los momentos que tenemos, más aún si estamos todo el día en el trabajo, los momentos son calidad, los momentos que tenemos con nuestros hijos tienen que ser de calidad. Yo, no sé, yo lo puedo decir como una experiencia personal. Yo trato de llegar a la casa y apagar el celular, simplemente apagar el celular, por lo menos por 1 o 2 horas que estoy con mi hija. Si voy a dar una vuelta con mi hija a la playa, donde quiera, voy sin celular, por lo menos ese momento. Ese momento es yo, mi hija, ¿cierto? Mi familia, mi señora, que sea de calidad. Y eso yo creo que es mucho más importante de que sea una cantidad. O sea, lo importante es que cuando yo estoy con mi hijo, estoy. Y así también puedo satisfacer, ¿cierto?, en el niño el cariño que él busca. Porque como niños, ¿cierto?, nosotros en nuestra formación, bueno, como seres humanos en realidad, seres humanos necesitamos el cariño de nuestros padres. Necesitamos ese cariño. Si no lo tenemos, vamos a tener dificultades en el futuro. Claro, cuando uno dice, o más bien cuando nuestro invitado, ¿no es cierto?, Franco Velázquez, orientador familiar, dice aquí en el programa, cuando uno está con el hijo, cuando uno está con la hija, yo entiendo que nuestra audiencia está pensando, pero yo estoy todos los días con mi hija, yo soy responsable de ella, de lunes a domingo, año corrido, yo estoy con ella. Pero claro, el consejo también vale. En el camino vaya pensando, cuando llegue a casa voy a estar malas pulgas, voy a estar con poca capacidad para contener a mi hija o a mi hijo. Bueno, ellos no son culpables de que yo venga con pocas platas, con un día laboral malo, con el transporte colectivo que no pasaba nunca, etcétera, etcétera. Digo, qué bueno es este consejo de Franco Velázquez de en el camino a casa tengamos una mínima reflexión para saber en qué condiciones estoy llegando. Ahora, Franco, tú has trabajado en Alto Hospicio. ¿Qué viste allí, que de seguro es común para toda la región de Tarapacá o para Chile entero? Digo, ¿qué tan complejo es salir de una relación agresiva cuando estoy en una relación violenta y esta relación ya está instalada en casa? Cuando tratarnos mal, guatona, pelao, flaco, incapaz, poco inteligente, la menos graciosa que he visto. Digo, cuando ese es el lenguaje. Hay hogares, Franco, en que ese es el lenguaje cotidiano. Tú mencionabas recién de que comienzo primero con gritos, ¿cierto?, con el niño, luego llega una patada. Lo mismo pasa con las relaciones de pareja. Comenzamos, ¿cierto?, con un pequeño insulto, ¿cierto?, una pequeña falta de respeto, y después ya llegamos quizá a la agresión física, que ya es una expresión ya gravísima de los conflictos que están sucediendo en el hogar. Ahora, hay que tener ojo porque esto va aumentando, ¿cierto? Hay un círculo también de la violencia donde hay etapas en ella misma. Se habla de la luna de miel, ¿cierto?, la acumulación de tensión y después la explosión de esta tensión, donde ya puede haber ya una agresión. Este círculo se tiene que romper. Si ya está, no puede seguir de esa manera porque podemos terminar fácilmente con alguna desgracia, ¿cierto?, con algún femicidio, quién sabe. O con heridas en el alma que cuesta mucho cicatrizarlas a lo largo de la vida. Cuando yo cierro mis ojitos y el recuerdo es esa cara de odio, esa mano grande, enorme, que yo la veía alta y grande, arribita mío, que ya iba a llegar a pegarme. A veces los moretones están adentro. Súper importante, Miki, lo que dice, súper importante, claro. Una cosa son las agresiones físicas y otra que tenemos que son sumamente importantes son las psicológicas.
¿cierto? El que me digan a mí gordo, feo, no sirves para nada, eso va quedando y de hecho va afectando nuestra autoestima, nuestra forma de vernos, nuestras capacidades. Y eso se ve, se nota después ya cuando yo me enfrento al mundo, a la vida, ¿cierto? A mi trabajo o las cosas que realizo en mi diario vivir. Yo ya me presento con una autoestima baja, ¿cierto? Con un concepto de sí mismo negativo. Un no puedo, ¿cierto? Un soy feo, un no soy capaz de esto. Entonces, esto es lento, o sea, más que lento es paulatino, va poco a poco, ¿cierto? Dañando, no nos damos ni cuenta cuando ya quizás nuestros pares, ¿cierto? La gente que está cerca de nosotros se pueden dar cuenta, pero nosotros no lo vemos porque estamos insertos de este sistema, de este problema, de esta situación familiar. Entonces es importante darse cuenta antes. Yo veo que ya o percibo, estoy sintiendo, me siento menoscabado, ¿cierto? Siento que ya las relaciones con mi pareja son complejísimas, que ya no las podemos solucionar, hay que hacer algo. Y más aún si hay hijos, es peor aún, porque todo lo que está pasando entre ¿cierto? En mi pareja y yo, la está absorbiendo el niño, la está absorbiendo, está viendo cómo yo soluciono los conflictos, ¿cierto? El niño está aprendiendo, quizás con el grito, quizás con los golpes, está viendo, ¿cierto? A sus dos figuras, el papá, la mamá, golpeándose o gritándose. Imagínense el daño que va quedando, ¿cierto? En su psicología, ¿cierto? En su adultez, más adelante cuando ellos ya hagan su propia familia, un poco lo que hablábamos recién, van a replicar estas cosas. Entonces, bueno, todo esto después ya lo vemos en el colegio, ¿cierto? Cuando los profesores encuentran ya a niños que tienen alguna dificultad de conducta, entonces muchas veces dicen, el niño se porta mal. No, el niño es el síntoma del problema que está pasando en el hogar. Entonces es un problema mucho más complejo, ¿cierto? De patologizar al niño, decir el niño es el que está mal. Entonces hay que tener ojo, Yo ya empiezo a ver, ¿cierto? Que existen este tipo de insultos, de dificultades y pararlas, simplemente pararlas, ¿cierto? Yo converso con mi pareja, vamos a un especialista, tratamos de solucionar la situación de la manera, ¿cierto? más accesible que tengamos, pero sí hay que hacer algo. Si yo veo estas señales, hay que hacer algo antes de que esto empeore. Estamos presentando Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Con Franco Velázquez, orientador familiar, educador, monitor del equipo Escuela de la Familia. Estamos hoy día conversando acá frente al mar. Qué mar el que tenemos acá en Iquique, qué color, qué olas, qué fuerza, qué energía. Fíjese que están investigando en Valparaíso. Están investigando cómo transformar las olas en energía, porque es tanta la fuerza que el mar despliega para estas olas grandes que a veces vemos, que esas producen energía y dicen que el día de mañana vamos a tener energía producida por las olas del mar. Pero bueno, ni de mar ni de olas estamos hablando el día de hoy, porque aquí en la radio, al igual que semana a semana, estamos abordando otro tema. El tema es la comunicación al interior de la familia, la comunicación con nuestras hijas e hijos, las comunicaciones. Me gustaría conversar, Franco, a propósito de... Fíjate que hay madres y padres que tenemos miedo a veces de decir, de hablar con otros de nuestra propia agresividad, que en casa están instalados un conjunto de mecanismos violentos, como decirle a la hija, lo que veíamos antes de la pausa, que está muy gorda, que sí le costará conocer niños, o que es muy masculina, que qué dirán en el colegio. Digo, un conjunto de información que me va denigrando como ser humano, y como quienes me tratan así, viven conmigo, es una escuela donde todos los días me enseñan lo poco que valgo. Las madres a veces sabemos que estamos actuando mal. Salimos de la casa con culpa en la mañana. O a la noche, cuando nos acostamos, la culpa es nuestro pijama cotidiano. Porque sabemos que hay cosas que no las estamos haciendo como se debería. ¿Quién en la calle va a defender, Franco, la importancia de pegar un buen golpe a nuestros hijos? Por supuesto que no. Nadie lo defiende. Sin embargo, fíjate, nos da tanto miedo decirlo, asumirlo, y que en la reunión de apoderados pongamos este tema, porque pensamos además que yo soy la única que me excedo, sin darme cuenta que es algo que pasa en miles de hogares chilenos y que entonces es un temazo para la reunión de apoderados. Dejemos de ser mentirosos, deshonestos y proyectar una imagen de que soy la mejor madre del mundo cuando sé que no existe la mejor madre del mundo y además convivo con una serie de contradicciones. Por eso
preguntarte a ti como orientador familiar si no te parece necesario que estos temas se pongan en las reuniones de apoderados, o cuando voy a buscar a mi niña a una fiesta y hay apoderados que tenemos que esperar a veces hasta media hora afuera que termine la fiesta, en esa media hora aprovechar la media hora y preguntarle: estimado apoderado, ¿a ti te pasa a veces que llegáis a la casa y no das más y pum, la cachetada? Digo, ¿qué te parece de hablar de estos temas que están muy escondidos cuando salimos de casa? Sin duda, es sumamente importante, ¿cierto?, poder exponer estos temas más en el colegio. Estamos hablando en este caso de la crianza, ¿cierto?, de nuestros hijos, ¿cierto?, que es algo sumamente difícil, complejo y tarea de más de uno, en este caso, tarea más de uno. Entonces es importante que trabajemos en conjunto, en este caso con el colegio, ¿cierto?, el profesor, también como padres. Ahora, ¿qué es importante en esto? Como tú bien decías, muchas veces, o la mayoría de los hogares, ¿cierto?, vemos esto. Esto es común, es muy común. Es muy común. Entonces, poder sacarlo, ¿cierto?, a discusión, a una problematización, ¿cierto?, es un primer paso. Es un primer paso. Tenemos que entender de que somos seres humanos, somos personas, ¿cierto? Nos equivocamos, pero también podemos perdonar, pero también podemos aprender. Entonces, en este sentido, no nos tenemos que sentir personas perfectas, ¿cierto? Personas que tienen que ser intachables en la vida. Tenemos derecho a equivocarnos, tenemos derecho a mejorar, tenemos derecho a que nos perdonen y también a perdonar. Entonces, en esto, si nosotros vemos que en nuestras casas hay ciertas dificultades, ¿cierto? Hay ciertas formas de tratarnos que hacen un flaco favor o que están perjudicando a la crianza de nuestro hijo, hay que conversarlo con la profesora. Yo estoy seguro, ¿cierto?, que la profesora lo va a escuchar. De hecho, lo va a incluir dentro de las escuelas de padres, ¿cierto?, que se realizan en los colegios, como un tema importante y trascendental. Ahora, ¿qué es lo importante? Cuando yo voy a una reunión de apoderados, por lo general hablamos temas que tienen que ver con la sala, ¿cierto? Pero también es importante tocar temas que están pasando en la casa, ¿cierto? De cómo yo como padre, ¿cierto?, más la profesora, podemos trabajar en conjunto, ¿cierto?, para mejorar ciertas cosas. En estas cosas puede estar, ¿cierto?, lo que está pasando en cuanto a violencia en el hogar, o también en el rendimiento de los niños, porque está todo de la mano. Esto es todo de la mano, es una red. Vamos a hablar de una red. Entonces, estos temas se tienen que tocar, estos temas se tienen que poner, ¿cierto?, en la tabla de la reunión, ojalá siempre, una vez al mes, ¿cierto?, que se toque un tema, que se trabaje un tema, ¿cierto? Y en este caso, si los profesores obviamente necesitan un apoyo, siempre hay un profesional, en los colegios hay profesionales, ¿cierto?, que tienen una mayor experticia y se construye, eso es importante. Uno siempre habla de una construcción. No hay un experto que sepa todo acá, menos con los seres humanos y las relaciones que son complejísimas, complejísimas. Por lo tanto, necesitamos, ¿cierto?, construir en conjunto, tanto con las experiencias que hay en el hogar, ¿cierto?, con el apoyo de los profesionales, con el apoyo de los apoderados, también muy importante de los profesores, ¿cierto?, e ir construyendo ciertas soluciones o tocando el tema, trabajando los temas. Cuando yo ya los pongo en el tapete, ¿cierto?, y los empiezo a trabajar, empiezan aristas, ¿cierto?, empiezan muchas aristas que no conocíamos antes de comenzar a trabajar esto, y después las vamos a ir en el camino, ¿cierto?, trayendo un especialista, ¿cierto?, trabajando, perdonándonos, etcétera, etcétera. Entonces, el primer paso es, ¿cierto?, colocarlo en la tabla de la reunión de apoderados. Ya que estamos aquí en la radio, estamos en una cafetería, además mirando al mar, hay un señor hablando por teléfono y que se pasea como si estuviese en un desfile de modelos, y entonces su voz circula por toda la cafetería. Tan mal educados que nos hemos puesto los chilenos con el celular. Franco, a veces la comunicación con nuestros escolares en el hogar tiene el problema de las expectativas, de lo que yo espero que sea mi niña cuando grande. Si yo quiero que sea técnica en minería o que trabaje en computación, mi molestia con sus matemáticas que no han funcionado muy bien es por el futuro que yo quiero para ella. Me da lo mismo lo que ella piensa, soy yo la que quiero eso, y no el cómo ella va configurando su historia. Cada ser humano llega a este planeta a armar un proyecto completamente distinto a otro ser humano, pero a veces nos olvidamos de aquello y nuestras expectativas son las que mandan en la relación con mis hijas, con mis hijos, en vez de yo aprender ¿para dónde va esta niñita? ¿Qué habrá venido al planeta? ¿Le va por la ingeniería? ¿Le va por la florería? ¿Por dónde le va? ¿Le va por el mar? Tal vez le gusta, no sé, la jardinería. Pero en vez de estar atenta, ¿quién es mi niña? ¿Qué es lo que va desarrollando? Importa más y pesa más la expectativa que yo tengo sobre ella.
Sí, claro, por supuesto. Yo creo que esa expectativa va ligado, ¿cierto? Va ligado también por nuestro sistema educacional, ¿cierto? Que valora bastante, ¿cierto? Estas asignaturas de matemáticas, ¿cierto? De lenguaje, ¿cierto? Como que son las principales. Bueno, sin embargo, ya hay estudios, ¿cierto? Que ya al día de hoy estamos hablando de las inteligencias múltiples, ¿cierto? Que hay, ¿cierto? Como seres humanos podemos tener distintas inteligencias, no solamente, ¿cierto? No solamente podría yo ser eventualmente ingeniero porque mi padre lo quiere, ¿cierto? O mi madre lo quiere, sino que también puedo ser un hábil marino, ¿cierto? Con una inteligencia espacial, un hábil deportista, de hecho con una inteligencia en el deporte, ¿cierto? También un hábil quizás político, ¿cierto? O profesional de las ciencias sociales, que hay una inteligencia intrapersonal, ¿cierto? O muy hábil para el conjunto de carreras técnicas que nuestras instituciones ofrecen. Por supuesto. Hay una variedad, ¿cierto? De alternativas, ¿cierto? De poder desarrollar nuestros talentos. Entonces es importante darse cuenta del talento de nuestros hijos, más allá de lo que nosotros queramos, porque eso tiene que ver mucho, ¿cierto? Como tú dices, con las expectativas de quizás lo que yo no fui, ¿cierto? Yo siempre quise ser esto, le quiero dar a esto a mi hijo, pero esas son nuestras expectativas, no tenemos por qué traspasarle eso a nuestros hijos. Si queremos forzar algo que no es, el resultado no va a ser muy bueno. ¿Cómo se nos fue el tiempo? Yo también quería hablar que cuando sus hijas e hijos prefieren estar más con sus pares, con sus amigas, con sus amigos, es completamente comprensible. ¿Quién no quiere estar con una amiga, con un amigo? Recuerde cuando usted tenía 12, 13, 15 o 17 años. Pero si usted sospecha que eso está ocurriendo, planifique actividades en familia. Busque la manera más entretenida. Si ser madre o padre o abuela nadie dijo que era fácil. Y menos para nuestros apoderados, a quienes nos hemos dirigido durante los 30 minutos de nuestro programa de hoy. Si usted dice qué lástima, ya se termina el programa y mi sobrina, mi mismo nieto que ya es padre, o la hija de mi vecina que se hizo madre hace poquito, o mi misma vecina no lo alcanzó a escuchar, recuerde que todos nuestros programas se suben a la página web www.tarapacaeduca.cl. Lo hacemos toda la semana y si usted no alcanza a oírlo, ya lo sabe, www.tarapacaeduca.cl. Muchas gracias por estar en la sintonía. Nos vamos para seguir trabajando y buscando más temas y entrevistados para volver la próxima semana en este horario con otro programa dirigido a nuestros auditores. Hoy hemos estado con el orientador familiar educador, monitor del equipo Escuela de la Familia, Franco Velázquez, aquí frente al mar en Iquique, conversando a propósito de las comunicaciones en la familia. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias a ustedes por tener la oportunidad, ¿cierto? De dar un pequeño aporte, ¿cierto? A la difícil tarea, pero hermosa, de ser padres y madres. Hemos presentado Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos.